Bueno, es verdad que el partido de La Roda el domingo fue un palo duro, ¿no? Porque al final es un rival directo, pero bueno, es lo que tiene el deporte, que en 3 días vuelves a jugar y tienes que cambiar rápido el chip, por lo tanto el equipo tiene claro que son 2 finales, ya lo era con el de La Roda, por lo tanto ya preparado para el partido de mañana contra Albacete, que será un partido muy complicado, a pesar de que Albacete venga de perder de 30, que lógicamente el Barça es el Barça. Bueno, como te decía antes, para nosotros son 2 finales. Es verdad que no dependemos de nosotros, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es ganar y si pues, tenemos suerte y alguno de los rivales pincha, pues mejor. Pero si no ganamos, lógicamente da igual lo que hagan los demás si nosotros no cumplimos. Por lo tanto, es verdad que son dos equipos de clasificación diferente, ¿no? Porque Hospitalet yo creo que ya está descendido directo y Albacete yo creo que como mucho puede quedar tercero, pero bueno, la cuarta, tanto, son 2 finales igualmente, será el rival. Bueno, Albacete yo creo que exteriormente tiene mucha calidad, ¿no? Con Víctor Aguilar, con un gran tirador como Bouzán, Mejías, cantera del Madrid, ¿no? Incluso 3-4 Ruiz de Carranza, son jugadores de mucha calidad y por eso están cuartos ahí, ¿no? Porque entonces interiormente van a clocha, con mucho juventud y poderío. Entonces yo creo que ellos juegan muy alegres, juegan muy dinámico y eso provoca de que a veces incluso estén los 5 abiertos, ¿no? Pero bueno, partido muy complicado. Bueno, yo creo que primero es controlar nosotros el ritmo, porque ellos si controlan el ritmo yo creo que va a ser un juego de ellos muy alocado, con muchas situaciones de transición, bloqueo directo y muy alegre, como te decía antes. Por lo tanto, la primera clave es llevar nosotros el ritmo, que ellos no puedan correr, por lo tanto el balance defensivo y a partir de aquí controlar el rebote para nosotros dar dinamismo y jugar sin balón, ¿no? Yo creo que ellos lo que tienen y aparte ellos juegan sin presión, entonces eso les provocará que tengan menos problemas a la hora de tirar fácil.